Hola, buenas tardes. Esta es la materia de una perspectiva matemática en el arte y mi nombre es Víctor Manuel Treviño Morales. Hoy vamos a ver el tema del cubo unitario. Por unitario podemos entender que cada uno de sus lados mide una unidad. Como podemos ver, este cubo está conformado por diferentes vértices y en la siguiente imagen representamos sus coordenadas, donde vemos que el punto G es el punto origen y comienza en 0, 0, 0. El punto A se conforma por una unidad en el eje X, 0 en el eje Y y 0 en el eje Z. Y por otra parte, el punto H se conforma por las coordenadas 0 en el eje X, 1 en el eje y 0 en el eje Z. Y el punto E se conforma por las siguientes coordenadas que son 0 en el eje X, 0 en el eje Y 1 en el eje Z. Y así con los demás puntos. Para explicar las aristas de un plano, una vez visto cada vértice de este cubo, podemos formar un vector de un punto A un punto B, pero en este caso vamos a formarlos conforme a las letras que hemos designado. Por ejemplo, para, para representar la arista que se forma desde el punto G al punto A, tenemos que realizar el siguiente cálculo, que es restar el punto final menos el punto inicial en sus coordenadas. Por ejemplo, comenzando por el punto final, que es el A, tenemos las coordenadas 1, 0, 0 y el punto inicial o el punto G es 0, 0, 0. Entonces, al realizar la resta, nos quedan las mismas coordenadas que del punto A. Y ese sería el vector con el que podemos representar la arista GA. A su vez, nos damos cuenta que ocurre lo mismo para el punto GH y para el punto GE, que en cuestión son las aristas que se forman en el eje Y y en el eje Z. Pero también podemos formar otros vectores que no conformen el punto origen, como es el caso del vector que se forma entre el punto E y el punto F, y su cálculo sería punto F, que son 0, 1, 1, menos las coordenadas del punto E, que es 0, 0, 1, y como resultado tenemos 0 en el eje X, 1 en el eje y 0 en el eje Z. Ahora, ¿cómo podemos obtener las ecuaciones de un plano de este cubo? Para poderlas obtener, primero tenemos que saber qué es el producto cruz, que es lo que se representa en la imagen derecha. Y ahí podemos ver cómo se establece el cálculo de la misma. También hay que saber cómo se deduce la ecuación de un plano. Dada una dirección en R3, es decir, cualquier componente real que se forma en tres dimensiones, existen planos infinitos perpendiculares de la misma, es decir, de la dirección. Si conocemos además un punto del plano, este queda determinado de manera única. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo sacar la ecuación del plano que está subrayado con el área azul. Primero tenemos que observar la ecuación del plano, se conforma por AX más BY más ZCZ igual a D. Entonces obtenemos que para sacar estos valores primero tenemos que determinar el producto cruz entre los vectores que forman este plano, que en este caso son el vector que se forma de GA y GH, que es el vector en X y el vector en Y. Una vez realizados los cálculos, como podemos ver del producto cruz en donde está la columna IJH, podemos obtener que esta nos da 0 en I, 0 en J y una unidad en K. Esto vendría siendo el producto cruz de estos dos vectores. Además hay que tomar en cuenta que estamos utilizando un punto en el plano, que sería el punto de origen o el punto G, con sus coordenadas en 0, 0, 0. Entonces sustituimos en la ecuación. Comenzamos con A, que vale 0 porque la estamos tomando del punto de origen. Y luego X menos 0, que es el primer 0 en I que nos dio el resultado del producto cruz. Y seguimos con 0 en B, que esta también es la segunda coordenada del punto de origen. Y restamos el 0, que nos da el producto cruz de 0 menos J. Y para continuar, en el punto C, agregamos la unidad que tenemos en K y le restamos el 0 del punto de origen y nos da como resultado 0. Es decir, que la ecuación en el plano vendría siendo Z igual a 0. Si quisiéramos ahora obtener la ecuación del plano que se encuentra subrayada en el siguiente cubo, solamente tendríamos que aplicar el procedimiento que usamos anteriormente, que sería el producto cruz del vector GA, que se forma en el eje X, y el vector que se forma en el eje Z, que es del punto G al punto E. También tomando como referencia el punto de origen, que sería el punto en el plano,
Y como resultado del producto cruz, obtenemos que son las coordenadas 0 en i, una unidad en j y 0 en k. Sustituimos en la ecuación del plano y obtenemos que nos da un resultado igual a 0. Es decir, que la ecuación de nuestro plano es y igual a 0. Estas serían las bibliografías que utilizamos para la realización de este proyecto.